lo del Sáhara. Hasta ahora Sánchez pedía esperar hasta la mágica fecha del 29 de marzo. En ese momento ya iba a resolver todos los problemas de España. Servicios informativos. Buenas tardes. En la guerra del Este, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a las empresas europeas que dejen de operar en Rusia. Lo acaba de decir por videoconferencia ante el Parlamento francés, reunido en sesión solemne. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. En un discurso, una vez más, adaptado al auditorio, en este caso francés, Zelensky ha comparado las ruinas de Mariupol con las de Verdún, la ciudad francesa bombardeada en la Primera Guerra Mundial. Ha acusado a Putin de estar atacando la libertad, la igualdad y la fraternidad, y ha pedido a las empresas europeas, específicamente a las francesas, que detengan su actividad en Rusia. Renault, Auchan, Leroy Merlin y otros Renault, Leroy Merlin, Auchan, entre otras, deben dejar de financiar la muerte de niños y mujeres, ha llegado a decir, vestido con camiseta militar y en un austero despacho. Zelensky también ha reclamado el apoyo de Francia a la candidatura ucraniana para entrar en la Unión Europea. Diputados y senadores franceses le han brindado un largo aplauso. Y en la víspera de una cumbre de líderes de la Alianza Atlántica en Bruselas, la OTAN ha elevado sus advertencias sobre el riesgo de uso de armas químicas por parte de Rusia en Ucrania. Washington señala que es una amenaza real y el secretario general de la Alianza advierte. Usar armas químicas tendrá consecuencias devastadoras para Ucrania, pero también graves consecuencias para los países vecinos, porque la contaminación propaga agentes químicos o agentes biológicos que afectarían potencialmente a los países vecinos. En la actualidad española, el Tribunal Constitucional abre la puerta para que otros dos condenados por el 1 de octubre en Cataluña, Oriol Junqueras y Raúl Romeva de Esquerra, puedan acudir a la justicia europea. Gemma Alfaro. Abastecimiento, y este precisamente es uno de los temas que preocupa ahora a la Unión Europea. Rusia y Ucrania suman el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y además cuentan con grandes producciones de cebada, maíz y aceite de girasol. Además, nuestro sector depende de productos importados como los piensos, a los que hay que sumar un aumento de los precios de los fertilizantes, la energía y los carburantes, una combinación que inevitablemente va a acarrear un aumento de los precios. Ante esta situación, la Unión Europea ha aprobado un fondo de 500 millones de euros destinados directamente a los agricultores. Para los consumidores se plantea una reducción del IVA. Hay riesgo de que los sectores más vulnerables de la población dejen de comer frutas y verduras por su elevado precio. En Mediodía, Luz de Cruce, Vicente Herranz. COPE más Valencia. Estar informado. Del Ser Deportivos hoy en Radio Valencia para hablarles de muchas cuestiones. Por ejemplo, esta mañana reunión telemática a tres bandas: Valencia, Betis y Federación Española de Fútbol. Tenemos bastante que contarles con respecto a la final del próximo día 23 de abril. Ha hablado para los medios oficiales del Valencia Marc Fenwick. Algún corte de voz va a rescatar Carlos Martínez, que ha estado pendiente de esa entrevista con Josep Rovira, en la que hay que escuchar a uno de los dos arquitectos del nuevo Mestalla que Meriton pretende construir en Cortes Valencianas. Y es un día ya para empezar a mirar hacia el baloncesto. Tenemos fase final de la Copa de la Reina este fin de semana, desde mañana jueves, aquí en Valencia, con la presencia de Valencia Basket. Y hoy a las 6 en Bursa, Turquía, juega el equipo en la región de Belgorod, que está a pocos kilómetros de la ciudad ucraniana de Kharkov. En el presunto ataque, según las autoridades rusas, habría víctimas mortales. Ante esta situación, el gobernador ha declarado el estado de emergencia en dos ciudades cercanas a esta. Así llegamos a las 4:03, las 3:03 en Canarias, tiempo ya para la información de su comunidad. Así, bajar impuestos o dar ayudas. La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía, ¿no? Primeras explicaciones en público tras el cambio de postura conocido el viernes. Ha vuelto a esa ciudad en el norte de África 10 meses después de la entrada irregular de miles de personas. Sánchez cree que era necesario cerrar esta crisis con Marruecos. Entonces, si encima tiene dos para elegir, ¿qué más quieres? ¿No? Y uno conectado con 1000 puertos de una manera directa. Es que no somos conscientes de los valencianos de la importancia que tiene el puerto para la ubicación y para las inversiones empresariales. Tiene que venir Volkswagen para recordarlo. Rusia no hubiera recurrido al farol de las armas nucleares.
Los ucranianos siguen defendiéndose con eficacia y probablemente el gran objetivo de Putin sea que caiga la ciudad de Odessa para formar el corredor que va desde el sur al este de Ucrania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, agradece la acogida que la sociedad española está dando a los refugiados ucranianos, porque asegura esa ayuda es vivir el amor y la caridad, la humanidad y la fraternidad. Además, invita a todos los católicos a unirse a la oración convocada por el Papa Francisco para pedir por la restauración de la paz. Al-Qaeda, y todo el mundo sabe o debería de saber que Al-Qaeda es una creación y una criatura de la CIA americana. Y además tienen nombres y apellidos, son grupos muy respetables que ganan mucho dinero. Estamos hablando de grupos como Bertelsmann, Viacom, General Electric, Fox News, Time Warner, Sony, Disney. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo actúa, por ejemplo, pues un presentador de máximo nivel en Fox News, una de las primeras de Estados Unidos. En el año 2007, un director de programa famoso de la Fox News está entrevistando en directo, en televisión, con 2 cámaras, ¿ve?, a Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, expresidenta de Pakistán y con amplios conocimientos de inteligencia de la zona. En el curso de la conversación sale el tema de que de Bin Laden, menciona Bin Laden el director, y ella dice, bueno, pero sí, pues es que el señor Bin Laden lleva muerto desde finales de 2001. Yo lo sé, mucha gente de inteligencia lo sabe, ¿verdad? Y claro, un director de programa, pues como tú mismo, que te soltasen esto en directo, dirías, la que tengo aquí, es decir, voy a aprovechar esta ocasión, cuénteme más, dígame más cosas, ¿no? El director de Fox News de aquel programa hizo como que no había oído esta información de una expresidenta. No le convenía en absoluto seguir por ahí. Claro, la pobre presidenta, por eso y por algunas otras cosas, no convenía que llegase al poder, pues fue masacrada en un asesinato en expresión con 130 víctimas colaterales. Pero esta es la forma en la que actúa en tus libros, ¿no? ¿Qué hay detrás de la familia Rothschild? La familia Rothschild es muy interesante la genealogía, ¿verdad? Porque muy brevemente y en muy pocas palabras, en mi libro dedico unas 26 o 27 páginas a este capítulo que puede ilustrar mucho a mucha gente, porque es un capítulo que es los Rothschild, judíos askenazis, que es lo que son, y su historia de dominio mundial, financiando siempre a ambos lados de las mismas guerras. La mayor parte de las guerras importantes de los últimos 200 años han sido financiadas a ambas bandas por la familia Rothschild. Otra vez quiero también dejar claro lo siguiente, porque la gente conoce más el nombre de Rockefeller que Rothschild. Sin embargo, Rockefeller son los primos, la línea segunda, digamos, dentro del gobierno mundial bancario. Su fortuna es inmensa, pero no llega a ser como la de los Rothschild. Los Rothschild, todos ellos, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff, todos los grandes banqueros son de etnia askenazi, judío. ¿Qué son los judíos askenazis? Porque de todos los judíos que hay en el mundo se calcula que entre un 70 y 80% de ellos son judíos askenazis. Felipe, gracias. Se me ha quedado corto. Y suerte. Haremos una segunda parte. 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
España ya ha acogido a más de 1.000 ucranianos que han huido de la guerra. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Migraciones, que ha explicado que nuestro sistema tiene disponibles más de 12.000 plazas para atender a estos refugiados. A partir de esta hora, la ministra de Defensa comparece en el Congreso para explicar, entre otras cosas, el envío de armas a Ucrania, una medida que ha suscitado el rechazo de Podemos y una división interna en la coalición. Precisamente para tratar de recomponer esa situación interna, Yolanda Díaz va a celebrar una reunión semanal con el resto de ministros y altos cargos de la formación morada. Le ha dicho al ejército ucraniano, es literal, será más fácil negociar con vosotros que con esa pandilla de drogadictos y neonazis que se han instalado en Kiev y tienen rehén a todo el pueblo ucraniano. La Unión Europea... En ese discurso, que había sido grabado, según algunas fuentes, unos días antes, Vladimir Putin pedía a los soldados ucranianos que depongan las armas para evitar un baño de sangre. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, ha dicho. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Llegando ciudadanos del Donbass después de que Rusia abriera la frontera para acogerles desde allí, desde Rostov. La información de Javier González Cuesta. Las tropas rusas ya ocupan la zona separatista de Donbass. La tranquilidad reina en la frontera de la región rusa de Rostov con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, horas después de que Vladimir Putin ordenara introducir sus tropas tras reconocer su independencia. Los blindados y helicópteros que se acumulaban en el lado ruso un día antes ya han desaparecido. De la carretera Kharkavskaya, que cruza los territorios, solo se ve un goteo constante de coches de civiles dirección a Rusia. Los que se quedan son los ciudadanos de Donbass que acataron la orden de evacuación, ancianos, mujeres y niños. Aquí siguen en albergues, iglesias y hoteles esperando el final de una guerra que ya dura 8 años, tan cansados como la propia población de Rostov. Queda mucho día por delante, tanto para el conflicto de Ucrania como para el conflicto del Partido Popular. Venga. Otros 20 participantes. Lo hace públicamente en una intervención que están emitiendo las televisiones rusas en directo. Putin ha desvelado que Biden le propuso una moratoria de la entrada de Ucrania en la OTAN y que Macron le contó que la posición americana había cambiado sensiblemente, aunque el presidente francés no quiso entrar en más detalles. Victoria García, buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Jesucristo no hay cristianismo. Sin Jesucristo no hay reino, porque el reino de Dios tiene un rey. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu. ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? No hay cristianismo, no hay reino. Sin Jesucristo no hay reino, porque el reino de Dios tiene un rey. Jesucristo no hay cristianismo. Sin Jesucristo no hay reino, porque el reino de Dios tiene un rey. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Jesucristo no hay cristianismo, reino. Sin Jesucristo no hay reino. Dios tiene un rey. El reino de Dios tiene un rey. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿Qué es Dios el Padre, Dios el Hijo? No supondría problemas de escribir. Europa asegura que las sanciones eran muy graves y Rusia da un paso adelante. No supondría problemas de escribir. Europa asegura que las sanciones eran muy graves. La presidenta de la Comisión Carlos de Rusia
Intenta socavar, dice, la arquitectura acaba de advertir a Rusia. Es absolutamente inaceptable porque podría tener consecuencias catastróficas, una catástrofe ecológica y humanitaria para toda Europa. El ejército ruso debe respetar perímetros de seguridad en torno a las centrales nucleares. Necesitamos garantizar la seguridad de esas zonas, porque la seguridad de todo el continente europeo está en riesgo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica mantiene que no hay fuga de material radioactivo ni daños en los 6 reactores de la central atacada, aunque su director general La Plaza Maidán, en el centro de la ciudad, la población intenta proteger con sacos de arena los edificios susceptibles de ser arrasados por las fuerzas rusas en el avance implacable ordenado por Putin. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo pasa un camión militar que está descargando aquí más material. Están los milicianos ubicados en torno a Maidán, sacos de arena que por lo menos hemos visto rellenar a Raiza, 58 años, que dice que no piensa abandonar Kiev, que nació aquí, que aquí han nacido sus hijos, y aunque sus hijos sí han salido por Polonia... Tan solo 300 metros de los 6 reactores de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la tercera mayor del mundo. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, ha confirmado que ninguno de los sistemas de seguridad de esta gran planta nuclear ha sido afectado y tampoco esa compensación a la que hacía referencia. La Comisión ha afirmado que está dispuesta a estudiarlo mañana mismo, justo cuando el Parlamento Europeo está reunido en Estrasburgo. Y esto, al margen de donde la confirma que habrá un nuevo paquete. 2. ¿Alguien pone en duda que deberíamos aumentar nuestro gasto de defensa? La respuesta está clara. Sí, se pone en duda. Un tercio del gobierno de España y al menos un tercio del Parlamento se opone. Por complejos, por cobardes y porque en verdad apoyan a Putin disimuladamente y comparten ese supremacismo. Es el caso de los comunistas en el gobierno, de los batasunos socios del gobierno, de los independentistas catalanes socios del gobierno, que ahora fingen, pero bien que se aprovecharon de Rusia cuando el procés. Insisto, partiendo de la base de que los presupuestos generales del Estado eran mentira antes de la guerra, ¿qué harán los socios de Sánchez cuando haya que decidir sobre el incremento de los presupuestos de defensa? Está claro, Sánchez se apoyará en la oposición y encima se presentará como el gran atlantista, Otanator. 3. ¿Te acuerdas de aquella frase de Churchill? Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Es curioso, pero en España eliminamos lo de esfuerzo de la cita, ¿sí? Lo dejamos solo en sangre, ucraniana, sudor, ucraniano, y lágrimas, de las ucranianas. Pues bien, va a tocar esforzarse. Escucha a Josep Borrell. Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora. Los niveles de radioactividad podrían aumentar de forma peligrosa. Ahora volvemos a Ucrania, a Mariupol, a Kiev, pero antes, mensaje hoy de la Unión Europea a sus ciudadanos para reducir la dependencia energética que tenemos de Rusia. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, llama a ir cortando el cordón umbilical que nos une a Rusia. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas, y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Y 5. Vuelvo a la guerra de verdad. Empiezo a ponerme en la mente de la bestia. Y me pregunto, ¿aguantará Putin? El presidente Zelensky se ha conectado a esas concentraciones a través de una videollamada y así han reaccionado, por ejemplo, los manifestantes en Frankfurt. Masacrando a sus vecinos o lanzando misiles a hospitales o a caravanas en el éxodo. Toda Europa se está mirando. Ha habido también movilizaciones en París, en Praga. Ha habido movilizaciones, por ejemplo, en la capital de Georgia. ¿Volvería a reírse este hombre que no se reía ante las preguntas? Los
un país que fue invadido también por Rusia, que ha podido entrar a la Unión Europea. Acaba de terminar la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el ataque ruso de hoy contra la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporilla. Buenas tardes. En el este. Este es su precio medio, porque hay gasolineras que ya la podemos ver a más de 2 euros el litro. La media ha subido 22 céntimos desde el ataque a Ucrania. La gasolina por su parte cuesta 1,77 de media, ha subido 10 céntimos, y la subida en el barrio es de el 40 y 50% a los ucranianos, efectivamente. De 52 céntimos el litro. La gasolina de Estados Unidos el gasolio muy por encima de los 33 céntimos el litro. Los posibles se lo dio en ese análisis de cada situación. Miércoles 9 de marzo. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El presidente ucraniano acusa a Rusia de bombardear un hospital pediátrico en Mariupol. Según Zelensky, hay niños atrapados bajo los escombros y vuelve a pedir el cierre del espacio aéreo. Durante unas horas han permanecido abiertos 2 corredores humanitarios y la central de Chernóbil se ha quedado sin electricidad y preocupa posibles fugas. La Unión Europea aumenta las sanciones contra dirigentes y oligarcas rusos. También están implicadas familias en la agresión rusa contra Ucrania. Los vetos afectan al sector marítimo y se amplía la exclusión del sistema SWIFT. Hoy baja el precio del petróleo un pelo, del gas tras días de subidas, lo que ha hecho que rebote las bolsas. Núñez Feijóo presenta 55.000 avales para formalizar su candidatura a presidir el PP. Hoy termina el plazo para presentar los apoyos y mañana se anunciarán los nombres de los aspirantes. El dirigente gallego visitará todas las comunidades autónomas para dar a conocer su proyecto antes del Congreso, el primer fin de semana de abril. Enervar a Rusia. Entonces Polonia le proponía a Estados Unidos: nosotros os los damos a vosotros y vosotros se los dais a los ucranianos. Pero Estados Unidos ha dicho ya que no, o no de esa forma. Dice Blinken que hay que buscar la manera correcta de que esos cazas lleguen a Ucrania. El negociador ucraniano que pactó ayer con Rusia los corredores humanitarios asegura que en un día se ha conseguido sacar por esas vías a 40.000 personas de las ciudades sitiadas. Escuchábamos al inicio a la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta tarde en el Congreso. A su llegada a la Cámara ha dicho que el gobierno español no descarta mandar más armas a Ucrania si el país lo pide. Construida sobre la colada del volcán de La Palma. La zona estaba aislada por la lava y la carretera ha permitido a decenas de vecinos volver a sus casas. Nosotros tratamos y que pueda ayudar pues, a esa defensa heroica que están haciendo los ucranianos. Una vez dentro ha vuelto a insistir en que ni España ni la OTAN mandarán tropas directamente a Ucrania. Una guerra en la que, por cierto, hay ya 2 españoles luchando, al menos 2 españoles que se han ido a Ucrania a empuñar las armas. Los servicios de información del CNI prevén que en las próximas semanas podrían irse más jóvenes al país, pero de momento solo les consta que haya 2 personas españolas allí. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y uno de ellos estuvo luchando con la resistencia kurda frente al grupo terrorista Daesh en Siria, y el otro, según los datos que manejan los cuerpos de seguridad, nunca ha participado en ningún frente de resistencia. Se estrena en Ucrania. Perché? Non perché non capiscono, perché non hanno dedicato abbastanza tempo per formare l'abitudine di usarli. Noi nel nostro corso non facciamo solo en un refugio y que de repente le lettere è la base. Il corso è destinato prima di tutto per le persone che vogliono imparare bene l'alfabeto. se pone a cantar.